Vamos a leer en el libro del profeta Daniel, capítulo 6. Desde el versículo 11 y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel pidiendo y rogando delante de su Dios. Entonces se acercaron y hablaron delante del rey acerca de la prohibición real. ¿No has firmado una prohibición que cualquiera que pida a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo: el asunto es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no te ha hecho caso, oh rey, ni a la prohibición que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey, cuando oyó el asunto, se afligió en gran manera y se propuso librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para salvarlo. Entonces aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ninguna prohibición o edicto que el rey confirme pueda cambiarse. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. De lo que hemos visto, pues justo lo que acabamos de ver es que no siempre los reyes tienen la libertad para hacer cuanto plazca, ¿no? Incluso, pues, los reyes soberanos de la antigüedad, como este Darío, Cirso, también tenían unas leyes que cumplir, unas leyes del reino, que ellos estaban ligados a hacerlo. Por eso intentó librar a Daniel, pero no pudo. Entonces se ve así que los reyes también están ligados, no tienen una libertad absoluta de movimientos para hacer en contra de las leyes fundamentales de cada país. Pero en todo caso, esto es algo accidental, lo quería tocar así de paso para que no se quedara sin ver, porque realmente nos vamos a centrar en otra cosa. La semana anterior estuvimos viendo acerca de la oración de Daniel, el versículo 10, nos quedamos solamente, y estuvimos viendo este versículo que habla de que Daniel, al escuchar este edicto que prohibía que se orase a otro hombre o Dios por 30 días, nada más pues a Darío, que sería echado al foso de los leones. Y él, la respuesta fue continuar como siempre. Y estuvo orando 3 veces al día con las ventanas abiertas mirando a Jerusalén. Estuvimos considerando esto también en lo que nos afecta a nosotros, que no es algo meramente de Daniel, que lo tenemos que mirar como algo simplemente histórico. Entonces la cuestión está en ver en qué se relaciona con nosotros, ¿no? Hay esas otras cuestiones en el Nuevo Testamento, como por ejemplo lo de orar en secreto y no mostrar nuestra oración, nuestra justicia, nuestros actos de piedad en público o exhibirlos, y estuvimos viendo que esto era parte del culto público, de los deberes de adoración del Señor, y ahí pues no se puede transigir, no se puede transigir. Y ahora, antes de pasar a la parte, digamos, conocida de esta historia, cuando Daniel es echado al foso de los leones y el Señor lo libra, y el fin también de los acusadores de Daniel, antes de pasar a ver esto, creo que es también apropiado estar considerando estos versículos que tienen que ver con la acusación. La acusación
por la cual Daniel fue llevado ante el foso de los leones. De la misma manera, hemos de preguntarnos, ¿esto es algo solamente de Daniel? ¿Es algo que solamente tenemos que mirar desde un punto de vista histórico? ¿Le pasó a Daniel y a nosotros no nos afecta en nada? Bien, pues lejos de eso. Ya hemos dicho que hemos de leer la Biblia de una manera provechosa para nosotros y la manera para leerlo, allá cuando el Señor nos dice una cosa directamente en cuanto a una promesa, un mandamiento, está clara la aplicación. Después, en pasajes como estos, históricos o narrativos, cabe la pregunta, ¿no? ¿Esto cómo se puede relacionar conmigo, con nosotros en nuestro tiempo actual? Ya estuve diciendo entonces que una buena manera de hacerlo es buscar en la Escritura. Podemos llamarle patrones, podemos llamar ejemplos, patrones, ¿no? Otra palabra para lo mismo sería tipos. En 1 Corintios capítulo 10 está hablando de toda una serie de sucesos del Antiguo Testamento y dicen que todas estas cosas nos sucedió a nosotros como ejemplos. Y esto, en el original, esta palabra ejemplos, es literalmente tipo. Tipo es entonces una palabra que conocemos y empleamos, ¿no?, en teología y también muchas veces en la enseñanza, y estamos intentando explicar esto de los tipos. Bueno, ¿qué son los tipos? Los tipos son ejemplos, patrones que nos encontramos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, aunque también podría ser en el Nuevo. Y estos tipos, como también por otra parte la alegoría, es algo que no se desprende directamente del sentido literal del texto. El sentido literal del texto no da entonces este tipo en su forma final, ¿no?, como tampoco la alegoría. El tipo se comprende cuando se conoce toda la Biblia y a partir de toda la Biblia y leyendo cada parte de la Biblia a la luz de todo el conjunto y sobre todo también leyéndola con una lectura cristológica en la que toda la Escritura enseña y habla de Cristo y que Cristo es el centro de la Escritura, del Antiguo Testamento particularmente. Estuvimos hablando precisamente de esto el viernes, ¿verdad?, en la reunión de oración. No hace falta que entonces volvamos a incidir en lo mismo. Pero es importante el leer la Biblia de esa manera, porque de esa manera nos la aplicamos a nosotros mismos y no se queda solamente, como hemos estado también considerando esta tarde en la conversación así del mediodía, como un conocimiento teórico, un conocimiento histórico, un conocimiento intelectual, sino que algo que nos toca a nosotros y que podemos aplicarlo particularmente a nosotros por medio de la fe. Bien, pues en este texto Daniel nos está presentando aquí un tipo, ¿no? O podemos decir, sí, Daniel aquí es tipo de dos cosas. Y estas dos cosas a su vez están, como vamos a ver, muy relacionadas entre sí. Daniel es tipo, primeramente, de los creyentes y de la iglesia perseguida. Aquí es ejemplo, patrón, tipo de los creyentes y de la iglesia perseguida. Siempre que hay persecución, ¿verdad?, a no ser que sea pues en plan turba, en plan muchedumbre, descontrolada, que asalta y que hace lo que sea, ¿no?, en plan pogrom. Una persecución es algo que se ejecuta, entre comillas, de una manera legal, ¿no?, por medio de autoridades, y se esgrimen también una serie de razones. Ha habido
digamos, una fase previa a la persecución en la que las razones que se presentan se desechan y entonces se va en contra de la persona, en ese caso el cristiano, la iglesia, porque se considera nocivo o peligroso. Y esto es algo que se ve siempre así. Y es algo que lo vemos también en la Biblia. En el Nuevo Testamento, ya para empezar por ahí, como el judaísmo incrédulo, el Israel incrédulo, pasó a perseguir a los cristianos y a la iglesia. Entonces vemos que básicamente le estaba acusando de herejía, de estar interpretando mal el Antiguo Testamento, de rebajar la ley de Moisés, de contravenir todas las enseñanzas de los padres, de rebajar la adoración en el templo, de hablar mal del templo, incluso de proponer su supresión, su desaparición, su destrucción. Y en definitiva, como vemos también cuando Pablo está en Jerusalén, en Hechos 21, que está allí para presentar el culto, el voto que había contraído, y entonces se le abalanzaron diciendo: varones hermanos, venid, ¿no? Los que alborotan todo el mundo están aquí. Está alborotando el pueblo. Y esta es la cuestión: alborotar el pueblo. Está, ¿cómo decirlo? Está trayendo desorden. Está amenazando el estado de cosas. Está amenazando la situación, ¿no?, establecida. La religión establecida. La religión oficial. Y bien, pues de esta manera se les ve como a unos insumisos y se les presenta como a unos heréticos y que no tienen, por lo tanto, temor de Dios, porque no están guardando tampoco y no son respetuosos con las tradiciones de los mayores. Y es por eso que vemos al judaísmo en el Nuevo Testamento que una y otra vez se les oponía y no les dejaban hablar. En segunda de Tesalonicenses, no, primera de Tesalonicenses capítulo 2 lo dice, ¿no?, que nos impiden hablar. Y cuando hablan los apóstoles, está entonces esta efervescencia y unas veces hay pues discusiones, gritos, otras veces se les van las manos. Ellos no podían llevar a cabo una persecución, ¿no?, en toda regla, sino con actos. Vemos la muerte de Esteban en Hechos 6. Es lo propio, ¿no?, de lo que ellos podían hacer. O alborotos, como los alborotos que había también cuando Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros, que alborotaban la ciudad. Pero no es entonces una persecución en toda regla. Pero en todo caso vemos que siempre hay una fase previa y siempre hay una acusación en contra de los cristianos. Sin embargo, con los romanos ya es otra cosa, porque los romanos sí que fueron persecuciones propiamente dichas, legales, hechas por las autoridades y por lo tanto
eficaces, entre comillas, muy eficaces. Y en el Imperio Romano, antes de la conversión del imperio a Cristo, que gran cosa fue esta, pero antes de ella hubo 10 persecuciones. Desde los tiempos de los apóstoles, del apóstol Pablo y Pedro, que entregaron su vida en la primera persecución en Roma, hasta la última, que fue del año 303 hasta el año 311. Esa se le llama la gran persecución, con el emperador Diocleciano, si mal no me equivoco. No mucho me equivoco. La gran persecución. Es curioso que hubiera esa gran persecución del año 303 al 311, 8 años, y 14 años después hubiera el concilio de Nicea convocado por el gran emperador Constantino. Entonces vemos como que el diablo tuviera una especie de noticia de ello, viendo el número de los cristianos, viendo su posición en el imperio, y trató de manera desesperada de acabar con ellos. Y fue, digamos, la primera intento de solución final, ¿no? Que se habla de los judíos, ¿no? O de otras comunidades a lo largo de la historia. Pues a los cristianos, en primer lugar, en el tiempo en el tiempo del Imperio Romano. Miles y miles de cristianos murieron. Fueron echados a los leones. O como hiciera también Nerón, iluminó el cielo de Roma con los cuerpos de los cristianos atados a maderos, como antorchas vivientes. Y es tremendo, tremendo la historia del cristianismo en los tres primeros siglos en el Imperio Romano. Cómo una y otra vez, periódicamente, volvían a la carga, pero nada podían conseguir, ¿no? Esa célebre frase de que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Bueno, pues es también curioso, pero esto ya tal vez lo dejaremos para otro momento, tal vez para la semana siguiente. Es curioso el poco caso que hacemos, ¿verdad?, los evangélicos, a las persecuciones romanas. El momento fundacional del cristianismo, el momento fundacional también de la conversión del Imperio Romano, como que no le prestamos mucha atención. ¿Cuántos libros o cuántas películas se habla de ello? Está Quo Vadis, ¿quién lo escribió? Un autor polaco católico romano. Creo que también será lo mismo Ben-Hur. Pero autores evangélicos, escritores protestantes que hayan escrito de las persecuciones, películas, pocas. No están en nuestra boca, no está en nuestra mente, en nuestro corazón, por lo que no comprendemos verdaderamente lo que esto significó. Estas persecuciones, hasta 10, ¿no? Hasta el número 10 es curioso. Y la última, que fue la más terrible, porque tenía la intención de erradicar a los cristianos de la faz del imperio. Bueno, pues esto tampoco vino porque sí. También hubo una serie de acusaciones, ¿verdad? ¿Qué acusaciones hacían a los cristianos en aquel entonces? Primeramente se les acusaba de ateísmo. Ateísmo. Curioso, cuando se cree en un Dios, ¿no? En un Dios único, vivo, verdadero.
Pero ¿por qué entonces se le acusaba de ateísmo? Porque ellos no creían ni servían ni hacían los cultos religiosos a a las divinidades, que eran muchas, ¿no?, del Imperio Romano. Había muchas, era una sociedad pluralista en la religión. Había en cada lugar, cada región, cada parte del imperio tenía sus propios dioses, incluso hasta casi su ciudad. Y entonces todos se tenían que respetar, los dioses de todo el mundo. Y lo importante era entonces que fueras de uno o de otro, pues adorador de los dioses, ¿no? Que no fueras irreverente, que no fueras entonces de esta manera, entre comillas, ateo. Y era entonces lo que ellos no podían soportar de los cristianos, que ellos se negasen de plano a adorar a otro que no sea a Dios y a su Hijo Jesucristo. Que el adorar a Dios y a su Hijo Jesucristo era incompatible con la adoración a los demás dioses. Si hubieran transigido en eso, si solamente hubieran transigido en eso, pues no habría habido ningún problema. El problema es que, como creen en su Dios, ya no creen en ninguno de los demás, ¿no? Entonces, de esa manera se les consideraba peligrosos, porque también, por lo tanto, está cuestionando el fundamento religioso y el fundamento, por lo tanto, también político, porque no se puede disociar la religión de la política. Y estaban, por lo tanto, también alborotando el pueblo, o se les veía como una amenaza para el pueblo. Esta era la acusación principal, pero habían otras, comillas, menores, pero eran tal vez las que movían más a la masa. Por ejemplo, se decían que los cristianos cometían incesto. ¿Por qué? Pues porque, claro, todos se llaman hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, y se reúnen y hacen las reuniones juntos y están sentados unos con otros. Y se reúnen también por las noches, ¿no?, en lugares en los que nadie los ve, a saber qué es lo que hacen. Y de esa manera, pues, ese tipo de acusaciones mueven, ¿no?, dan carnaza a la gente y mueve, digamos, al pueblo, ¿no?, al pueblo llano. Como también la idea de que los cristianos cometían canibalismo. Canibalismo. Evidentemente haciendo una alusión así y bastante trapera, por así decirlo, de la cena del Señor, que se come el cuerpo de Cristo, se bebe su sangre, es decir, bueno, se participa del pan y de la copa, ¿no? Entonces vemos qué era eso, qué tipo de reuniones tenían que ver ahí, ¿no? Ellos lo presentarían como una especie de aquelarre, las santas asambleas del Señor. Y en las apologías de los cristianos en los primeros siglos, ellos están diciendo una y otra vez en qué consisten nuestros cultos. Cuando están escribiendo sus apologías, están diciendo, no, nuestros cultos lo único que tenemos son oraciones, estamos cantando salmos, estamos leyendo las escrituras, hay un hermano que preside y que después está dando una palabra de ánimo, de exhortación al pueblo y está orando con todas sus fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen comidas en común, ¿no? Los cristianos unos con otros. Para salir al paso de estas acusaciones, pero en el fondo era la acusación de traición, de desorden, de alterar los fundamentos religiosos / políticos de la sociedad. Y ocurrió lo mismo también en la Reforma. En la Reforma, cuando a los creyentes evangélicos, liderados pues por aquel famoso monje, ¿no?, doctor en teología, por otra parte, Lutero, que estaba escribiendo a todos los doctores y se estaba buscando tener debates con todos los mayores doctores de la Iglesia en aquel momento. No fue eso una especie de algarada,
y fue una cosa realmente fuera de lo que era lo normal en aquel entonces. Era un doctor en teología y tenía esa, digamos, potestad de entablar conversaciones y disputas con otros responsables, con otros doctores, con otros responsables de la Iglesia. Y el caso es que se le boicoteó. Hablando en un término moderno que lo podemos entender mejor, se le intentó cancelar. Se le intentó cancelar. Porque de entrada estaba diciendo cosas que se consideraron peligrosas. También vemos alterar, ¿no? Alteran, alborotan al público, ¿no? Y entonces la básica acusación principal que se le hacía era la de herejía y la de innovación y la de no sujetarse a la enseñanza de la Iglesia, por lo tanto, ser rebelde, ¿no? Insumiso. Y eso es una cosa muy interesante porque, en el fondo, era todo lo contrario. La innovación no estaba en la parte de Lutero. En absoluto. El genio católico romano hasta nuestros días, el genio más bien papista, es presentar a algo que está siempre innovando con respecto a la fe de las Escrituras y presentarlo como si fuera la fe de toda la vida. Para hacernos entonces un ejemplo actual, se ha publicado el Papa una encíclica, la Fiducia Supplicans, ¿no?, que está diciendo que en la Iglesia romana se tienen que bendecir las uniones homosexuales. Esto es una novedad absoluta. Cuando la Iglesia cristiana, y la de obediencia en particular a Roma, ha bendecido este tipo de uniones. Jamás en la vida. Pero ellos lo van a poner por la vía de, comillas, autoridad del Papa, y después, ¿qué es lo que va a hacer? Van a estar publicando cosas para decir que eso ha sido, sí, siempre así en toda la Iglesia. Y que a lo mejor no ha sido así en la forma, pero en el fondo estaban más o menos siempre así. Y tomarán alguna cita tomada de aquí a allá, desconexa de todo lo demás, o incluso a veces manipulada para decir, no, verá, si esto ya lo estaba diciendo este tal o cual otro. Y siempre es así. Ellos están innovando todo lo suyo es innovación continua. Y bueno, pues ellos acusan a los demás de sus propias faltas y de sus propios pecados. Porque ¿qué es lo que hizo Lutero? ¿Cómo empezó todo? Esas 95 tesis. ¿Y qué estaba hablando las 95 tesis? Las indulgencias. ¿Y qué son las indulgencias? Una novedad en la Iglesia. De que pagando dinero tus pecados son perdonados por pagar dinero. Eso es una novedad. Y entonces él salió ahí y entonces a partir de, Lutero quiere decir, y a partir de ahí se fue yendo a la base, y entonces estuvieron hablando de cómo obtenemos el perdón. Si es por los ritos y las obras que nosotros hacemos, o es solamente por creer la palabra de Dios y la declaración que Dios hace en el Evangelio del perdón de los pecados. Y bien, pues lo que decimos, ¿no? Se le canceló debidamente a su tiempo y bueno, a partir de ahí ya sabemos todo el resto. Se le acusa, por lo tanto, es una maniobra curiosa, se le acusa de sus propias faltas. Y es una cosa muy conocida también en propaganda y ellos lo manejan muy hábilmente. También en cuanto a la Iglesia, en la Reforma, particularmente, por ejemplo, aquí en España, también se le estaba acusando ¿de qué? De traición. Fundamentalmente de traición. De fundamentalmente traición al rey o a la monarquía católica. Ahora, después de que España ya ha podido conseguir reconquistar todo el país, unificar religiosamente a todo el país, que tenemos la monarquía católica,
que el Señor nos ha abierto las puertas de las Indias, ¿no? Y podemos entonces llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra, pues ahora vas a venir y nos vas a alterar, nos vas ¿a qué? A cuestionar las bases mismas, si todo esto se ha hecho siempre, comillas, bajo la autoridad del Papa. Y ahora vas a venir tú a cuestionar todo esto. Aún más, ¿te atreves tú entonces a tener un culto religioso en contra del que hace el monarca? ¿Del que sigue el monarca? Una traición y una lesa majestad y una traición a la patria y una traición a los padres que han estado pues luchando por siglos, 8 siglos contra los musulmanes para que viéramos este día, la nación unificada en torno a la fe católica. Y ahora vienes tú a molestar. Traición, traición. Y fijémonos, hermanos, esto es lo que hasta nuestros días se mantiene contra nosotros, particularmente aquí en España. Nos puede parecer esto curioso, pero la acusación fundamental contra los evangélicos y protestantes españoles en el día de hoy no es otra que somos traidores. Somos traidores. No somos verdaderos españoles. Porque el verdadero español es católico romano, sobre todo romano. Somos unos vendidos a los anglos, sajones, a los americanos. No tenemos nada que ver. Somos unos agentes infiltrados. Estamos introduciendo aquí el capitalismo. Cuando nosotros somos o bien corporativistas, católicos romanos, o socialistas, y todo esto, pues, como vemos en el nuevo Papa, se puede conjugar muy bien. ¿Sabéis quiénes son los peores críticos hoy en día contra nosotros? Los ateos. Estoy hablando en España. Los ateos. Porque hay un cierto movimiento de fusión entre el ateísmo español y el catolicismo romano. Y nos plantean a nosotros directamente, sois traidores. Sois unos anglos disfrazados. Nosotros traidores. Cuando son ellos los que están por siglos sometidos a ese poder internacional que es el papado. Ese Papa de Roma, cuyos desvelos, mayores desvelos, ha sido impedir el florecimiento del país en todos los sentidos. El boicotear la nación española políticamente y su iglesia también. El dominarla, el destruirla, desde el tiempo como nación, como iglesia nacional, desde el tiempo de los visigodos. El humillarla, quitándole su culto en el tiempo de los visigodos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a estar aquí? Si son ellos los que están vendidos a un poder internacional, el Papa de Roma, que fijémonos, todo el mundo aquí en España va a hacerse la foto con el Papa, ya sea políticos de derecha, ya sean ministros comunistas, ya sean socialistas, ya sean independentistas catalanes, ya sean independentistas vascos, todos van a recibir la bendición papal. Curioso. ¿No será esto también la razón por la que España tiene tantas dificultades como, por así decirlo, en cuanto a nación? Bien, pues mejor haría que se lo hicieran mirar y que estudiaran mejor la historia y que pues también se dejaran cuestionar esas ideas con las que ellos han sido
enseñado de chiquito, ¿qué le vamos a hacer? Entonces vemos que de la misma manera que le hicieron esa treta a Daniel y hubiera esas acusaciones, a nosotros se nos hacen esas acusaciones, pero también Daniel fue tipo de la persecución de Cristo. De la misma manera que, como vemos, ¿no? Lo que es de la cabeza es el cuerpo, el poder de la resurrección de Cristo también nos levanta nueva vida espiritualmente. Pues también, en cuanto a las persecuciones, nosotros estamos perseguidos. ¿Por qué? Porque Cristo primeramente fue perseguido. Apocalipsis capítulo 12. Y como al final la bestia, la serpiente, nada pudo, o el dragón no pudo con ella, dirige sus ataques contra sus descendientes, ¿no? Su simiente. Pero primeramente es en Cristo. Y también a Cristo, el judaísmo lo acusó de ser un alborotador del pueblo, ponerlo a la misma altura que aquellos que periódicamente se levantaban y iniciaban algún tipo de motín, y también pues les acusaban de la acusación principal que hacían contra Jesús es que él blasfemaba porque él se hacía hijo de Dios. Ellos no podían negar sus milagros, no podían negar que Dios estaba con él, no podían rebatir su sabiduría, no podían rebatir la autoridad con la que hablaba. El problema era él, el problema era su persona. Entonces vemos que ellos de esa manera intentaron quitarse la persona de encima, a pesar de todo el testimonio de parte de Dios absolutamente avasallador en cuanto a sus obras y a su enseñanza. Los romanos también aprovecharon y se libraron a un peligro potencial. En la prudencia de los hombres, no solamente entonces acabas con los peligros reales, sino con aquellos que también a lo mejor despuntan y puedan llegar a ser, quién sabe, algún tipo de problema. Cortas por lo sano, pero por lo menos, ¿no?, te evitas peligros mayores. ¿Quién sabe? Bueno, los romanos también, sobre todo cuando vienen los judíos, le dice, este dice de sí que es el rey de los judíos, y quien dice de sí que es el rey de los judíos se convierte en el enemigo de César. Bien, pues de esta manera vamos a prevenir, vamos a acabar rápidamente. Y de esa manera se pusieron de acuerdo los judíos y los romanos, ¿no? Como dice el Salmo 2, que conspiraron los reyes de la tierra, las naciones, en contra de Cristo, en contra de Dios y de su ungido, de Cristo. Y en Hechos capítulo 4 dice que esto se cumplió con los judíos y con Poncio Pilato cuando conspiraron contra Jesús. Bien, pues fijémonos, ¿no?, cómo de esta manera Cristo en el día de hoy, también en nuestra sociedad, es puesto de lado. Se cancela la persona de Cristo, o se intenta, y su mensaje. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. Y si esto es cierto, que lo es, pues entonces esto es exclusivista. Si Cristo es Dios de esta manera, si Él es el único mediador, el único entre Dios y los hombres, la salvación solamente es por medio de Cristo. Y claro, de esa manera eres exclusivista y eres entonces, por lo tanto, intolerante, si no en la práctica, sí de principio. Y bueno, pues nuestro terreno social, nuestra sociedad, nuestra vida política se ha
edificado sobre la idea de que todas las religiones son iguales, porque todas son igualmente falsas. Así nos tratan, ¿no? Ese es el precio de la libertad religiosa. Sí, nos dan libertad, porque ninguna es falsa, todos son cosas de niños. Cuando Cristo es el Rey de Reyes, y si es Rey de Reyes, los reyes lo tienen que reconocer y se tienen que someter a su señoría. Pero sobre todo al pueblo. Si Él es el Rey, no podemos vivir la vida como tal cosa, como nos parece a nosotros, ¿no? Y esto es lo que le gusta al pueblo, ¿no? La idea de yo soy libre, yo hago lo que quiero, con mi vida yo hago lo que quiero y tú no tienes que meterte conmigo ni decirme nada de lo que yo haga. Cada uno es libre, ¿verdad?, para hacer lo que queramos. Pues estas son las acusaciones, ¿verdad?, que se nos hace a nosotros, porque se las hace en el fondo. El problema es Cristo. Y es por eso que si se nos lanza alguna persecución en contra de nosotros, en el fondo es a Cristo que se la hace. Y es por eso que en el libro de los Hechos, Jesús se aparece a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué tú me persigues? Porque en el fondo él está atacando a Cristo. Y en todas las persecuciones que se hacen a los cristianos, en el fondo el problema es Cristo, no tanto nosotros, sino a Cristo es el problema, lo que realmente les perturba, lo que realmente les viene mal. Pues hermanos, estamos, por supuesto, dispuestos a asumir riesgos. Hemos salido de la corriente de este mundo, pero la corriente de este mundo todavía fluye. Esa corriente llegará un día en el que dejará de fluir, porque la sequía hará que no haya agua. Pero mientras tanto, mientras haya pecado, mientras el diablo sea el príncipe de este mundo, mientras el anticristo esté donde está y haga lo que está haciendo, siempre puede haber peligro. El peligro puede ser un último coletazo. Esperamos días mejores y esperamos días de la restauración, pero eso no quita, no significa que no esté exento esta restauración de una gran última persecución, de un gran último coletazo del diablo. No digo que lo voy a hacer, ni estoy dando esto por sentado, porque el Señor puede hacer lo que quiera y yo ni soy profeta ni hijo de profetas, pero no podemos descartar que lo haya. Pero si lo hay, será el último coletazo del dragón, que no podrá impedir por ello el advenimiento de la aurora de la venida de Cristo. Así pues, estamos dispuestos. No digo que estamos dispuestos a ello, hermanos, a enfrentar oposición y, si es necesario, persecución por los derechos de Cristo y por el nombre de Cristo y por la exclusividad del nombre de Cristo y por la palabra de Cristo. He hablado del anticristo romano, de esta fiducia supplicans, y esta bendición de las parejas homosexuales no pensemos que es algo inocente, porque esto es algo tremendamente peligroso, y tendríamos que estar todos, ¿no?, los pastores, alarmando a la iglesia, porque esto puede generar grandes perturbaciones para nosotros. Entonces, hermanos, por amor a Cristo, estamos dispuestos a asumir riesgos. Sabemos que acusaciones no van a faltar,
pero la victoria es nuestra, ¿no? La victoria es nuestra y es solamente cuestión de tiempo de que se vea. La última palabra siempre la tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin.